Y si lo que estás haciendo esta noche para cuidar tus riñones es exactamente lo que más los está dañando. No hablo de algo raro ni difícil de evitar. Hablo de cosas comunes. Cosas que millones de personas hacen cada noche creyendo que están protegiendo su función renal, sin saber que están haciendo el trabajo exactamente al revés. Soy el Dr. Vic Salas y llevo años trabajando con pacientes que tienen enfermedad renal crónica, daño renal silencioso, creatinina elevada. Y hay un patrón que veo repetirse una y otra vez. Pacientes que comen razonablemente bien, que toman sus medicamentos, que intentan hacer las cosas bien durante el día. Y aún así sus riñones no mejoran. Hoy voy a explicarte por qué sucede eso. Voy a mostrarte 6 errores que ocurren mientras duermes o justo antes de hacerlo, errores que le quitan a tus riñones la única pausa real que tienen en todo el día. Y al final, te voy a decir exactamente qué puedes tomar esta noche para que esa pausa funcione de verdad. Pero si te saltas la primera parte y te vas directo a las bebidas, no vas a entender por qué funcionan. Y lo más probable es que sigas cometiendo los errores que las anulan. Así que quédate conmigo. Esto vale la pena. Tus riñones son 2 órganos del tamaño de tu puño cerrado. Trabajan sin descanso las 24 horas, los 7 días de la semana. Filtran toda tu sangre unas 60 veces cada 24 horas. Eliminan toxinas, desechos, líquidos que no necesitas. Pero aquí está lo que casi nadie sabe. De noche, cuando duermes, tus riñones tienen una oportunidad única. Existe lo que los médicos llamamos el descenso nocturno de la presión arterial. En condiciones normales, mientras duermes profundamente, tu presión baja entre un 10 y un 20%. Ese descenso no es un detalle menor. Cuando la presión baja, los vasos diminutos dentro del riñón, los que forman los filtros, se relajan. El estrés mecánico sobre ellos desaparece por unas horas. Y en ese momento es cuando las células del riñón reparan el daño acumulado durante el día. Es la única ventana de reparación real que tiene este órgano. ¿Y qué pasa si ese descenso nocturno no ocurre? Los médicos lo llamamos patrón non-dipper. El riñón trabaja bajo presión las 24 horas sin descanso. Las células que filtran tu sangre, los podocitos, se van dañando poco a poco. El cuerpo reemplaza esas células con tejido fibroso. Y el tejido fibroso no filtra nada. Eso es exactamente lo que acelera la insuficiencia renal. Y hay algo que destruye ese descenso nocturno que muy poca gente sospecha. Recuerdo a don Ernesto, 68 años, paciente mío. Su creatinina había subido lentamente durante 3 años. Controlaba la sal, evitaba el alcohol, caminaba 30 minutos cada mañana. Nadie entendía por qué su función renal seguía cayendo. Cuando lo evaluamos en detalle, encontramos apnea del sueño severa. Cada noche su respiración se cortaba decenas de veces por hora. Cada corte bajaba el oxígeno en sangre. El cuerpo disparaba una alarma interna, liberaba cortisol, activaba el sistema nervioso simpático, subía la presión. Y ese descenso nocturno que sus riñones necesitaban para repararse nunca llegaba. Si te despiertas con dolor de cabeza, con la boca seca, con la sensación de no haber descansado nada, eso merece atención. No lo dejes pasar. Pero la apnea no es el único enemigo de esa pausa nocturna. Hay algo que mucha gente hace justo antes de dormir con la mejor intención del mundo. Y ese algo se llama proteína. Déjame explicarte. Cuando tu cuerpo digiere proteína, ya sea carne, huevo, lácteos o un batido de proteína en polvo, produce una serie de desechos nitrogenados. Urea, creatinina, ácido úrico, entre otros. Todos esos desechos tienen que salir por un solo lugar. Tus riñones. El problema no es la proteína en sí misma. La proteína es necesaria, es esencial. El problema es el momento. Cuando cenas con mucha proteína a las 8 o 9 de la noche y te acuestas a las 10, el pico de carga de filtración en tus riñones llega justo cuando deberían estar bajando la marcha. Los médicos llamamos a esto hiperfiltración. Es cuando el riñón trabaja por encima de su capacidad normal para procesar todo ese material. Y la hiperfiltración sostenida es uno de los mecanismos más documentados de daño renal temprano. Aumenta la presión dentro del glomérulo, que es la unidad filtrante del riñón, y con el tiempo lo endurece, lo fibrosa, lo destruye. Doña Carmen tenía 62 años cuando llegó a mi consulta.
Había empezado a tomar batidos de proteína cada noche antes de dormir. Su entrenador le dijo que era lo mejor para preservar músculo. Y tenía razón, la proteína ayuda al músculo. Pero nadie le explicó que sus riñones estaban recibiendo una carga extra de trabajo en el peor momento posible. 18 meses después, su creatinina había subido de forma significativa. Cuando dejó los batidos nocturnos y los movió a la mañana, la tendencia se estabilizó. ¿Y cuál es la solución aquí? Es simple, pero requiere cambiar un hábito. Las comidas ricas en proteína terminan antes de las 6 de la tarde. La cena de noche es ligera. Verduras, un poco de arroz, algo que no exija un esfuerzo extra a tus riñones justo cuando necesitan ir bajando la guardia. Si tomas batidos de proteína, los mueves a la mañana o después del ejercicio de la primera mitad del día. Así el pico de filtración ocurre cuando tus riñones están en modo activo, no cuando deberían estar descansando. Primero ajusta el momento. Luego piensa en qué tomar de noche. Ahora bien, puede que hagas todo eso correctamente y aún así tus riñones estén recibiendo un daño que viene de otro lugar. Un daño que no duele. Que no da fiebre. Que no aparece en un análisis básico de sangre. Me refiero a la inflamación crónica de bajo grado. ¿Y sabes qué es lo más peligroso de este tipo de inflamación? Que trabaja en silencio, cada día, convirtiendo tejido funcional del riñón en cicatriz. Cuando una zona del riñón se inflama de forma sostenida, los podocitos, esas células guardians del filtro renal, van muriendo. El cuerpo no puede regenerarlas. Las reemplaza con tejido fibroso. Y ese tejido no filtra nada. Lo peor es que cuando la inflamación crónica se combina con hipertensión que no baja de noche, el deterioro se multiplica. No se suma, se multiplica. ¿Y de dónde viene esa inflamación? Del exceso de azúcar en sangre. De la grasa acumulada alrededor de los órganos. Del estrés que nunca baja del todo. Y sobre todo, de un desequilibrio que ocurre justo ahí, en tu intestino. Pon atención a esto porque es algo que la mayoría de mis pacientes no conoce. Dentro de tu intestino viven billones de bacterias. La mayor parte son tus aliadas. Ayudan a digerir los alimentos, fabrican vitaminas, entrenan a tu sistema inmune. Pero cuando el equilibrio se rompe, por años de dieta pobre en fibra, por abuso de antibióticos, por exceso de azúcar refinado, las bacterias dañinas ganan terreno. Algunas de esas bacterias fabrican sustancias tóxicas. En condiciones normales esas toxinas se quedarían dentro del tubo digestivo. Pero hay un problema. La pared del intestino funciona como una red muy fina. Deja pasar lo que el cuerpo necesita y frena lo que sobra. Cuando esa pared se daña, los agujeros se agrandan. Y las toxinas que fabrican las bacterias malas se cuelan hacia la sangre. ¿Y quién tiene que limpiar esa sangre? Tus riñones. De pronto les llega trabajo extra. Un trabajo que no deberían tener. Un intestino desequilibrado genera más basura. Esa basura entra a la sangre y los riñones pagan la factura. Si llevas semanas comiendo con cuidado y tus marcadores renales no mejoran, quizá el problema no está en lo que comes, sino en cómo tu intestino procesa lo que comes. ¿Qué puedes hacer hoy? 2 cosas concretas. La primera es meter alimentos fermentados en tu rutina diaria. Chucrut, kimchi, encurtidos caseros en salmuera y no en vinagre. Si nunca los has tomado, empieza con una cucharada al día durante la primera semana. La segunda semana subes a 2. Dale tiempo a tu intestino para adaptarse. No hay prisa. Hay constancia. La segunda es meter verdura cruda en tu comida del mediodía. Pepino, tomate, rúcula. Los compuestos antioxidantes que traen actúan directamente sobre el tejido renal, reduciendo la inflamación desde adentro. Esto no es un remedio. Es una forma de bajarle el volumen al fuego que destruye tus riñones lentamente sin que lo sientas. Y ahora viene algo que quiero que escuches con mucha atención. Porque hay un producto que está en millones de cocinas con la etiqueta de saludable para los riñones. Un producto que muchos de mis pacientes consumen confiando en que los está protegiendo. Y la realidad es que puede estar haciéndoles exactamente lo contrario. Vamos a eso ahora mismo. El agua de coco. Sí, esa que ves en todas las tiendas naturistas, en los mercados, en las redes sociales, con personas sonrientes que te dicen que es lo mejor para hidratarte y cuidar tus riñones. Déjame explicarte algo que la industria no te va a decir.
Un vaso de agua de coco de 240 mililitros contiene aproximadamente 600 miligramos de potasio. En una persona con riñones completamente sanos, eso no es problema. El riñón sano filtra el potasio sin dificultad y lo elimina por la orina. Pero aquí está el punto que cambia todo. Cuando la función renal baja, cuando la tasa de filtración glomerular cae por debajo de 60, el riñón pierde la capacidad de eliminar el potasio de manera eficiente. El potasio empieza a acumularse en la sangre. Y el potasio elevado en sangre no es un número en un análisis. Es una emergencia. El exceso de potasio altera el ritmo eléctrico del corazón. Puede producir arritmias severas. En casos extremos puede causar un paro cardíaco. Don Rafael tenía 71 años cuando llegó a urgencias con el corazón fuera de ritmo. Nadie entendía por qué. No había hecho nada diferente. Pero cuando revisamos su rutina, bebía 2 vasos grandes de agua de coco cada día. Su médico de cabecera le había recomendado reponer minerales, y él había elegido el agua de coco porque le habían dicho que era lo más natural. Lo natural no siempre es lo adecuado para un riñón que ya no funciona al 100%. Y eso es exactamente el problema con la forma en que se comunica la salud renal. Se habla de lo natural, de los sin químicos, de lo que la abuela tomaba. Pero nadie habla de que cada riñón es diferente según su función actual. Lo que protege a una persona puede dañar a otra. ¿Y cuál es la alternativa? Agua. Agua simple, limpia, sin aditivos. Y si quieres algo con sabor, al final de este vídeo te voy a dar 2 opciones que sí tienen respaldo real y que no cargan a tus riñones con potasio que no pueden eliminar. Pero antes de llegar ahí, necesito hablarte de algo que parece tan básico que muchos lo ignoran. Y es precisamente por eso que sigue destruyendo riñones en silencio. Hablo de cómo bebes agua. No de cuánta, sino de cómo. Mira, hay 2 patrones que veo constantemente en mis pacientes con daño renal. El primero es la deshidratación crónica leve. No hablo de la sed extrema de un día de verano. Hablo de pasar 8 o 10 horas bebiendo muy poco. Un café en la mañana, quizás un vaso de agua al mediodía, otro con la cena. Y ya. Cuando tus riñones reciben poco volumen de líquido, tienen que concentrar más la orina. Trabajan más con menos margen. Es como intentar lavar toda la ropa de la semana con medio vaso de agua. Algo sale, pero el esfuerzo es enorme y el resultado es pobre. El daño de la deshidratación crónica leve no se siente en un día. Se siente en meses. En años. La orina muy concentrada irrita los tejidos del riñón. Favorece la formación de cristales de calcio, de ácido úrico, de oxalato. Hace más difícil la eliminación de toxinas. Si casi siempre tu orina es de color amarillo oscuro o tiene un olor fuerte, tu cuerpo te está dando una señal clara. El segundo patrón es igual de dañino pero por razones distintas. Muchas personas beben muy poca agua durante el día y luego, justo antes de acostarse, intentan compensar todo de golpe. Un vaso grande, una infusión, quizás ese agua de coco que acabamos de hablar. Creen que están equilibrando la cuenta. Pero consiguen exactamente lo contrario. Esa carga de líquido nocturna llena la vejiga en pocas horas. Te despierta a las 2 de la madrugada. Luego a las 4. Cada despertar rompe la fase de sueño profundo. Tu sistema nervioso se reactiva, sube el cortisol, sube la presión arterial. Y ese descenso nocturno de presión que tus riñones necesitan para repararse desaparece. Estás intentando arreglar de noche lo que debiste hacer durante el día. ¿Y cuál es la solución concreta? Repartir el líquido a lo largo del día. Un vaso al levantarte. Otro a media mañana. Uno antes de comer. Otro a media tarde. Y uno pequeño con la cena, antes de las 7. Después de eso, nada o muy poco. No se trata de beber cantidades enormes. Se trata de repartir bien lo que ya deberías estar bebiendo. El color de tu orina es tu mejor indicador. Amarillo pálido, casi transparente, significa que vas bien. Amarillo oscuro significa que necesitas más agua durante el día, no de noche. Ahora sí. Ya hablamos de la proteína nocturna, del agua de coco, de la hidratación mal repartida. Pero hay un enemigo más que quiero mostrarte. Uno que es más difícil de detectar porque no está en el salero. No está en la sal que tú decides echarle a tu plato.
Está escondido adentro de lo que compras. Me refiero al fósforo oculto en los alimentos procesados. ¿Y sabes qué es lo que hace el fósforo en exceso a tus riñones? Déjame explicarte el mecanismo porque es importante que lo entiendas. El fósforo que viene de los alimentos naturales, el de la carne, el del huevo, el de los frijoles, se absorbe entre un 40 y un 60%. El cuerpo regula cuánto toma. Pero el fósforo que viene de los aditivos alimentarios, el que las industrias usan como conservante, como estabilizante, como mejorador de textura, ese se absorbe casi al 100%. No hay regulación. Todo entra. Cuando los riñones están sanos eliminan ese exceso sin problema. Pero cuando la función renal disminuye, el fósforo empieza a acumularse en la sangre. Y aquí comienza el daño en cadena. El fósforo elevado estimula a la glándula paratiroides para que libere una hormona llamada PTH. Esa hormona sale a buscar calcio y lo encuentra en los huesos. Los desmineraliza. Pero ese calcio no va donde debería ir. Se deposita en las paredes de los vasos sanguíneos. Los vasos se endurecen. La presión arterial sube. Y los vasos diminutos dentro del riñón, los que ya estaban bajo estrés, reciben un daño adicional. Es un ciclo que se alimenta solo. Fósforo alto, PTH alta, calcificación vascular, más daño renal, menos capacidad de eliminar fósforo, fósforo más alto. ¿Y dónde se esconde ese fósforo? En los embutidos. En el queso procesado. En las gaseosas de color oscuro. En el pan industrial. En las comidas rápidas. En los alimentos enlatados. En la etiqueta no aparece como fósforo. Aparece como fosfato de sodio, difosfato de sodio, fosfato cálcico, tripolifosfato. Busca esas palabras. Esta semana dale la vuelta a 3 productos que tengas en tu despensa o en tu refrigerador. Lee los ingredientes. Busca cualquier palabra que contenga fosfato. Si está en los primeros 5 ingredientes de la lista, ya sabes dónde está uno de los problemas. No tienes que cambiar todo de golpe. Empieza por identificar. Luego reemplaza uno a la vez. Y ahora sí. Ahora que ya sabes lo que le roba a tus riñones su pausa nocturna, tiene sentido hablar de las 2 bebidas que sí pueden ayudar mientras duermes. No son suplementos caros. No son promesas de herbolario. Son 2 cosas simples con mecanismos reales y estudios que lo respaldan. La primera es el agua de Jamaica. La infusión de flor de hibisco. ¿Por qué funciona para los riñones de noche? Porque hace exactamente lo que tus riñones necesitan durante el sueño. Ayuda a bajar la presión arterial. Varios metaanálisis han encontrado que el consumo regular de hibisco puede reducir la presión sistólica, la presión alta, entre 4 y 7 puntos. 4 a 7 puntos mantenidos cada noche. Eso significa que mientras duermes, los vasos diminutos dentro de tu riñón trabajan con menos presión. Ese descenso nocturno del que hablamos al principio tiene más probabilidad de ocurrir. La pausa de reparación se activa. ¿Cómo actúa la flor? Tiene antocianinas, los pigmentos que le dan ese color rojo intenso. Esas sustancias hacen que las paredes de los vasos sanguíneos se relajen. No de golpe, no de forma exagerada. De forma gradual y sostenida. Además tiene un efecto diurético, pero muy suave. Mucho más suave que el diente de león o la cola de caballo. Lo suficiente para ser útil sin despertarte 2 veces en la madrugada. ¿Cómo se prepara? 2 cucharaditas de flor seca en una taza de agua caliente. La tapas y la dejas reposar 10 minutos. La cuelas y te la tomas sin azúcar. Sin azúcar. Ese es el punto. Si le añades azúcar o miel estás repitiendo el mismo error del agua de coco comercial. Anulas el beneficio con una carga que tus riñones no necesitan. Si el sabor te cuesta, añade una rodaja fina de limón. Y eso nos lleva directamente a la segunda bebida. Una precaución importante antes de seguir. Si ya tomas medicación para la presión arterial, habla con tu médico antes de añadir hibisco a tu rutina. El hibisco puede potenciar el efecto de ciertos fármacos y bajar la presión más de lo que es conveniente. La segunda bebida nocturna es más simple todavía. Medio limón exprimido en un vaso de agua tibia. Sin azúcar. ¿Por qué el limón protege tus riñones de noche? Durante la noche produces menos volumen de orina.
Lo que queda en la vejiga tiene una concentración mayor de minerales disueltos. Si hay un exceso de calcio en esa orina concentrada, puede empezar a cristalizar. Así se forman los cálculos renales. El limón contiene ácido cítrico en una concentración 5 veces mayor que la de la naranja. Ese citrato, una vez en la orina, se une al calcio libre antes de que tenga oportunidad de formar cristales. Estudios realizados en pacientes con historial de piedras de calcio han mostrado que el grupo que consume limón de forma regular presenta una tasa significativamente menor de formación de nuevos cálculos. No hablamos de dosis grandes. Hablamos de medio limón al día. Y lo mejor es que puedes combinar las dos. Una taza de agua de Jamaica que relaja los vasos del riñón y ayuda a que la presión baje durante el sueño. Y medio limón que protege contra la cristalización nocturna. Las dos juntas, en la misma taza si quieres. Pero recuerda lo que hemos visto hoy. Estas dos bebidas son el último eslabón de la cadena. Funcionan cuando lo que haces durante el día está bien. Cuando la proteína la consumes a las horas correctas. Cuando el agua de coco no está sobrecargando tus riñones con potasio que no pueden eliminar. Cuando el agua la repartes bien a lo largo del día. Cuando revisas las etiquetas y empiezas a sacar el fósforo oculto de tu despensa. Si eso no está en orden, ninguna infusión nocturna va a compensarlo. Pero si sí está en orden, entonces el hibisco y el limón son el complemento perfecto para que tus riñones tengan la noche que merecen. Hemos recorrido un camino importante hoy. Aprendiste que tus riñones tienen una ventana de reparación nocturna que depende de que la presión arterial baje mientras duermes. Aprendiste que cenar con mucha proteína tarde obliga a tus riñones a hiperfiltrar en el peor momento. Que la inflamación crónica y el desequilibrio intestinal dañan el riñón sin dar señales. Que el agua de coco, aunque natural, puede ser peligrosa cuando la función renal está comprometida. Que la hidratación mal repartida y el fósforo oculto en los procesados son dos saboteadores silenciosos. Y que hay dos bebidas simples, accesibles y respaldadas por evidencia, que pueden marcar una diferencia real si las incorporas con todo lo demás bien puesto. Cada uno de estos puntos está bajo tu control. No tienes que cambiar todo mañana. Empieza por uno. Esta semana revisa 3 etiquetas. Mueve la proteína al mediodía. Reparte el agua diferente. La semana que viene añades el hibisco. Pequeños pasos sostenidos en el tiempo hacen más que grandes cambios que no se mantienen. Tu creatinina está elevada. ¿Conoces a alguien con insuficiencia renal? Escribe la palabra riñones aquí abajo en los comentarios y encuéntrate mi comentario fijado donde te dejo un recurso gratuito para que puedas seguir protegiendo tu función renal con información real. Y si este vídeo te abrió los ojos, compártelo con alguien que lo necesite. A veces la información correcta en el momento correcto cambia el rumbo de una enfermedad. Suscríbete y activa las notificaciones porque seguimos publicando contenido sobre cómo proteger tus riñones, tu corazón y tu salud metabólica con evidencia y sin rodeos. Soy el Dr. Vic Salas. Cuida tus riñones. Cuida tu vida. Nos vemos en el siguiente video.